La línea telefónica a María Amparo Casar, analista, investigadora y presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, así como articulista del periódico Excelsior. Hola María Amparo, ¿cómo estás? Muy buenos días, Pascal, con muchísimo gusto de estar contigo esta mañana. Gracias, muy amable. Bueno, la idea que habíamos platicado es conversar sobre el anuncio que hizo el viernes el presidente electo, acompañado de un grupo de colaboradores, en torno del proyecto de nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, lo que sucederá con él. Y bueno, pues ya lo hemos informado aquí en nuestra audiencia, que será mediante una Sí. consulta, que será, dijo el presidente electo, vinculante. ¿Tu opinión, María Amparo? Bueno, creo que nos pasa con esto de la consulta y en general con el tema del aeropuerto, Pascal, lo mismo que con los cientos de propuestas que ha hecho desde que es presidente electo, o bueno, desde que fue candidato ganador, que pues plantea una serie de ideas, pero nos dice poco porque nada más las enuncia, como los delegados, como la autosuficiencia alimentaria, etcétera. Entonces nos es muy difícil a los comentaristas o a los estudiosos de la política decir cosas sobre esas medidas porque finalmente no sabemos cómo las va a aterrizar, son meros enunciados. Entonces, con respecto a eso del aeropuerto, que ya fue una promesa de campaña, tengo tres comentarios. Primero, no debe sorprendernos que lo quiera someter a consulta, o que haya dicho que lo va a someter a consulta, pues porque siempre ha dicho que el pueblo decide, que el pueblo no se equivoca y que entonces será el pueblo el que tomará una decisión tan trascendente. En ese sentido creo que no debe de sorprendernos. Estaba leyendo un reporte de la consultora internacional, pues muy prestigiosa, Eurasia, que estaba preocupada porque decía, bueno, quizá esta sea una de las primeras consultas que use para temas muy importantes para el desarrollo político y económico de el país, y que cada vez que quiera legitimar una decisión tomada desde antes, pues llame a consulta, ¿no? Yo tendría otra interpretación. Quizá se dio cuenta de que se equivocó y que la consulta es precisamente para lo contrario, para decir que el aeropuerto sí debe de ir, pero en fin, ya veremos. Tercero, me parece que esto de la consulta para temas tan centrales no es una política o una forma de ejercer el poder adecuada. Las consultas populares se usan tanto en las dictaduras como en las democracias. Son propias de ambos tipos de regímenes para cuestiones tan técnicos sobre los cuales la población, yo no sé tú, Pascal, pero yo me declaro incompetente Yo igual. para poder decir, a pesar de que, digo, me he tomado la molestia de leer, me metí a la página de Morena, y bueno, hay una cantidad de documentos, muchos de los cuales yo pues no alcanzo a comprenderme para que yo pudiera decidir con mediana argumentación, solidez, qué es lo más conveniente, ¿sí? Me tengo que guiar por lo que dicen los expertos, por ejemplo, como Mitre, ¿sí? Esta entidad norteamericana de mucho prestigio que es sin fines de lucros, que dice que no es viable Santa Lucía. Lo que sí sé es que la toma de decisiones es inaplazable, ¿sí? Pero que tenemos que tomar en cuenta, aparte de las muchas cosas que ya han dicho, como el impacto ambiental, como el impacto sobre las comunidades y demás, la certificación internacional. Supongamos que se decide que es Santa Lucía. Sí. Si la certificadora internacional de seguridad de los aeropuertos y de calidad, digamos, de los aeropuertos dice que Santa Lucía no es, pues no tendremos la certificación. Entonces, creo que hay que tomar en cuenta muchas otras cosas. Y finalmente, ¿qué nos dice la consulta del gobierno de AMLO? La única encuesta que yo he leído es una de Reforma, que sacó que el 64% estaría a favor de la consulta, según el periódico Reforma, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasa? Nos van a decir, ¿quiere usted en Santa Lucía o quiere que se convierta o que prosiga el nuevo aeropuerto? Primero, sería una cosa inédita que un presidente que todavía no es presidente constitucional,
someta algo a consulta. Es una cosa inédita en cualquier país. Segundo, la consulta popular, como la está planteando Andrés Manuel López Obrador, no tiene ninguna base legal ni jurídica, porque las consultas populares, que es una nueva figura que tenemos los mexicanos de democracia no delegativa, sino de democracia directa, según la reforma del 2014, se puede llevar a cabo únicamente en las elecciones intermedias y en las elecciones presidenciales, o sea, una vez cada 3 años, ¿no? Entonces no tendría ningún respaldo jurídico y, bueno, pues él nos dice que la consulta la va a supervisar su próximo secretario de Comunicaciones y Transportes y que va a ser vinculatoria. ¿Qué garantía nos puede dar eso? Porque es una consulta que es bien hecha, etcétera, aparte de que no tiene ningún sustento legal. Y lo último, si me permites, ya usando de tu tiempo, es ¿por qué vamos a someter a consulta al aeropuerto y no vamos a someter a consulta pues tantas otras propuestas, unas buenas, otras regulares, otras desde mi punto de vista malas, pero ¿por qué no vamos a someter a consulta a los superdelegados? ¿Por qué no vamos a someter a consulta la autosuficiencia o la amnistía a el perdón del olvido a los del crimen organizado? ¿O cuál es el criterio, no, para someter unas cosas a consulta y otras no? El aeropuerto, que es una cosa tan absolutamente técnica y que desde luego afecta el desarrollo futuro de México, pero sobre la cual mucha parte de la población en México pues le da igual. Nada más fíjate cuántos mexicanos tenemos pasaporte, ¿sí? Y vamos a hacer uso del aeropuerto, que es una proporción mínima de la población. Entonces me parece que no es un tema para consulta, me parece que no tiene un respaldo jurídico, me parece que no tiene las garantías y no sabemos cuáles son los criterios para que unas cuestiones sí se sometan a la voluntad del pueblo, que el pueblo no se equivoca, sí nos equivocamos, ¿sí? Y no tenemos capacidad para definir ciertas cosas de esa envergadura. Entonces, pues, y encima no tenemos certeza si va a ser encuesta, consulta, va a ser telefónica, o que va a ser vinculatoria, pues es una cuestión de Andrés Manuel López Obrador en su, en su estilo en su estilo personal de gobierno. Oye, y también depende cómo se haga, digamos que sea una encuesta, depende cómo se haga la pregunta, porque si se pregunta, por ejemplo, ¿qué prefiere usted, gastar 300,000 millones en un aeropuerto Texcoco o 70,000 millones en otro? Esa es una. Y otra forma de preguntar, ¿está usted de acuerdo en pagar 100,000 millones de pesos por trasladar el proyecto de Texcoco a Santa Lucía? Es que también depende cómo se pregunte, va a ser la respuesta de la gente. En efecto. Ahora, de verdad, no, incluso hacer la pregunta, si nos las dieran a ti y a mí, Pascal, que no tenemos intereses, no somos empresarios, ni nos dan ni nos viene, no tenemos dinero ahí metido, en fin, a mí me costaría mucho trabajo saber cómo hacer la pregunta para que medianamente objetivo, ¿no? De ser medianamente equilibrados, ¿no? Entonces no le veo honestamente ni pies ni cabeza, y sí advertir sobre el problema de las consultas populares, como es advertir sobre la revocación de mandatos. Ese tipo de cuestiones hacen que los gobernantes gobiernen efectivamente para ganar popularidad o para ganar legitimidad. Y pues bueno, vivimos en una democracia delegativa, en donde al votar 63% de la población por Andrés Manuel López Obrador, lo que se decidió es que, bueno, López Obrador con sus propuestas y con su equipo lleven a cabo la oferta de campaña. Para eso se inventó la democracia delegativa, sí. Sí, pues María Amparo, vamos a seguir de cerca esta discusión. Nos interesaba mucho contar con tu punto de vista en el programa. Te agradezco mucho y espero que nos invites más a menudo. Gracias, muy amable. Gracias, María Amparo. Nos vemos. María Amparo Casar, analista, investigadora y presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, también articulista del periódico Excelsior.